Mientras el presidente de Yemen se repone de un atentado, recrudecen los combates entre las fuerzas leales y las opositoras. El presidente Ali Abdullah Saleh pasó 30 de sus 69 años aferrado al poder en Yemen, pero en los últimos días siguió los acontecimientos de su convulsionado país desde una cama de un hospital saudí, reponiéndose de las heridas que le produjo un ataque contra su vida. En este obligado reposo, Saleh habrá tenido tiempo para analizar los reiterados pedidos de Estados Unidos y sus aliados, dentro y fuera del Golfo Pérsico, para que deje el gobierno a cambio de obtener inmunidad, pedidos que siempre rechazó, invocando la acechanza de Al-Qaeda. Pero la profundización de la crisis política acortó los plazos para las decisiones. Hoy no son pocos los que consideran que el crédito se agota y Saleh podría ser la próxima ficha en caer en el inestable tablero del mundo árabe. Por eso, algunas versiones aseguran que su refugio en Arabia Saudita, país que intenta mediar en esta virtual guerra civil en nombre de Washington, no se debe solo a las heridas sufridas, sino también a la presión estadounidense y a la creciente ofensiva opositora que en las últimas semanas sumó a sus filas al importante líder tribal, Sadek al-Ahmar, a quien muchos señalan como responsable del ataque contra el Palacio Presidencial. Saleh fue herido cuando varios cohetes impactaron en la sede del Ejecutivo, en Saná. En el ataque murieron 7 personas y varios funcionarios de altos cargos resultaron heridos. El gobierno de Yemen calificó este hecho como un intento de asesinato. الثابتين لمواجهة هذا التحدي وهذا الصلف من قبل عصابة خارجة عن النظام والقانون لا لها علاقة ما يسمى بثورة الشباب اللي موجودين في ساحة التغرير. هؤلاء عصابة مسلحة احتلوا مؤسسات الدولة والوزارات ونهب الممتلكات. Estados Unidos estaría persuadido de que es imposible sostener a Saleh en el actual escenario y por eso, a través de la secretaria de Estado Hillary Clinton, salió a reclamar oficialmente una transición inmediata, pacífica y ordenada en Yemen. Desde la Unión Europea, España, Francia y Alemania dieron su apoyo a la propuesta del Consejo de Cooperación del Golfo que incluye la celebración de comicios democráticos en el plazo de 3 meses a partir de un concertado abandono del poder. La internación de Saleh fue leída por sus opositores como una señal de debilidad del régimen. Miles de personas salieron entonces a las calles de la ciudad capital con pancartas que decían ¿quién es el próximo?, refiriéndose a la ola de protestas en el mundo árabe que terminaron con los gobiernos de Túnez y Egipto. A esto se suma que Saleh dejó al frente del país a su vicepresidente, Abdurrabbu Mansur Hadi, visto por muchos como alguien con poderes limitados. Pero la inmunidad que las potencias ofrecen al presidente también tiene sus límites, y si las fuerzas del ejército y los grupos de élite que dirigen los hijos del mandatario continúan asesinando civiles en las calles de Yemen, nada asegura que las puertas de un acuerdo consensuado continúen abiertas. En estos días, una frágil tregua apaciguó los combates entre sus fuerzas y los miembros tribales que apoyan las protestas antigubernamentales en Saná, la capital. Pero nadie apuesta por el mantenimiento de este acuerdo para cuando Saleh esté en condiciones de reasumir. En otras regiones, como la provincia de Abián, en el sur del país, el ejército y los militantes opositores continúan con los combates que ya causaron el éxodo de miles de habitantes. Estos choques transformaron a la ciudad de Zingibar, con más de 50.000 habitantes, en un pueblo fantasma sin luz ni agua. Ali Abdullah Saleh asumió en 1978 la porción norte de un país dividido. Fue reelecto en 1983 y continuó al frente del gobierno en 1990, cuando la caída de la Unión Soviética motorizó la reunificación de la nación árabe.
En 1990, Saleh apoyó la invasión de Kuwait por su aliado Saddam Hussein, pero tras la derrota de Irak en la Guerra del Golfo, los yemenitas fueron deportados en masa de Kuwait por su nuevo gobierno. 9 años después, en 1999, se convirtió en el primer presidente elegido mediante sufragio universal en comicios en los que cosechó el 96% de los votos. En 2001, un referéndum extendió el mandato presidencial a 7 años. La siguiente elección presidencial fue en septiembre de 2006 y Saleh fue reelegido en medio de numerosas denuncias de fraude. En junio de 2011, la historia comenzó a tomar un giro que ni el propio Saleh imaginó. La lucha por el poder de la que participan grupos como la poderosa tribu Hashed, los líderes militares que han desertado, los islamitas y los grupos de izquierda desangran al país. Mientras la población gana las calles en protesta por la extrema pobreza, la corrupción y la falta de servicios públicos. En este escenario de tensión, muerte e incertidumbre, el futuro de Yemen sigue siendo la gran incógnita. Muy interesante el doble discurso de Estados Unidos. Veíamos a Hillary Clinton, la secretaria de Estado, que habla de una transición inmediata, pero transición. Hace 2 días dijo que los días, valga la cacofonía, que los días de Gaddafi estaban contados. O sea, claramente hay un discurso respecto de Libia y respecto de Yemen. Creo que Estados Unidos tiene un problema muy serio con Yemen, lo hemos hablado en más de una oportunidad. Está en un lugar estratégico. La presencia de Al-Qaeda es real. De hecho, ahí veíamos en el informe, hay ciudades que están copadas por grupos ligados a Al-Qaeda, que son los que pueden llegar a tomar el poder o parte del poder. Y Estados Unidos está como entre la espada y la pared. Se le suelta la mano a Saleh. Hay una gran incertidumbre respecto de quiénes pueden acceder al poder, y está claro que Estados Unidos lo está sosteniendo. A ver, ayúdanos a entender un poco, a analizar el fenómeno, digamos, porque el doble discurso de Estados Unidos no es una cosa nueva. La curiosidad, me parece, es que está obligado a hacer un doble discurso con acontecimientos simultáneos. Digamos, tal cual. La pregunta es, ¿tiene Estados Unidos una estrategia general para lo que está sucediendo en el mundo árabe, o esta dificultad de que se le presentan acontecimientos paralelos o simultáneos le está generando todo un conflicto, inclusive con su propia política, su propia estrategia? A mí me parece que no tiene una estrategia general porque, entre otras cosas, fueron tomados por sorpresa. Entonces están pasando cosas muy diferentes con gobernantes, algunos incondicionales de ellos, como de Estados Unidos, como era Mubarak, por ejemplo, o Saleh en la lucha contra el terrorismo. Lo que pasa es que la situación es completamente diferente, la de Egipto, que la de Yemen. En Yemen la presencia de Al-Qaeda es real. Hay grupos, estamos hablando del país más pobre del mundo árabe, con grupos armados. Y hay muchos grupos armados. Diferente es la situación de Siria, porque Estados Unidos también está presionando en contra del gobierno sirio, principalmente también los franceses y los británicos, pero ahí se mete el conflicto con Israel. O sea, cada país es un mundo. Y creo que están tratando de acomodarse frente a cada país. Me parece que no tienen una estrategia general, entre otras cosas porque fueron tomados por sorpresa. A mí me parece que no. A ver. Bueno, no, a mí me parece que sí, que fueron tomados por ahí de sorpresa, pero me parece que Estados Unidos debe tener más de un plan A, un plan B y hasta un plan C para cada país, y están dentro de la sorpresa de la situación tratando de implementar alguna salida. De hecho, me parece que en Egipto, digamos, como empezó la revolución o como empezó la movida, ahora ha cambiado. Lo mismo ha pasado de alguna manera en Túnez. Y en el caso de Yemen, mira, yo recuerdo el atentado fue el día 3. El día 5, el domingo, ya estaba el presidente Saleh en Arabia Saudita internado, pues digamos, dicen que tiene el 40% del cuerpo quemado y con astillas de maderas en el pecho, sí, porque estaba en la mezquita dentro del palacio, ¿no? ¿Y qué hizo el vicepresidente, que era el quien debería haber tomado espontáneamente el poder? Bueno, lo que hizo fue ir a la embajada de Estados Unidos a hablar con el embajador, y después salió y en público dijo: voy a suceder al presidente Saleh hasta que se cure. Después el parte médico lo da diariamente la embajada de Estados Unidos. Te quiero decir, me parece que hay todavía una capa de dirigentes que es muy penetrada, muy dominada por Estados Unidos. Pero no es contradictorio con lo que yo planteo. Es real lo que vos decís, sin lugar a dudas. La pregunta es, ¿qué hacen ahora con Saleh? ¿Lo dejan volver o no? ¿Buscan que vuelva o no? No sé, también no nos olvidemos que está Al-Ahmad
el otro, digamos, las tribus, el líder este que, digamos, tiene una presencia importante, es de la misma tribu Hayed que Saleh y tiene como una cantidad de seguidores. Yo creo que también incluso se puede pensar en el escenario de guerra civil que puede ser favorable a Estados Unidos. O sea, los escenarios pueden ser diversos. No creo que a Estados Unidos le favorezca una guerra civil. Le favorece un tipo fuerte en el poder como Saleh. Guerra civil siempre hay una pero Saleh incógnita. no puede ser, porque Saleh ya es un tipo que está demasiado... Esa es la gran pregunta. Bueno, entonces habrá... Por ahora lo me sostienen. parece que puede haber un sustituto, o no, veremos. Nos va a obligar a tocar seguido el tema. Me Sin parece lugar a que la dudas. situación está muy cambiante.